하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Ustedes solo tienen que decir 안녕하세요. Ella dice insa. Cuando ella diga insa, ustedes se hacen la reverencia y ahí dicen 안녕하세요. No digan insa, ¿ok? Entonces, bueno, la semana pasada vimos básicamente solo umida y sumida, ¿verdad? Que es la conjugación de formal de verbos en presente. Pero igual vamos a estarla viendo de nuevo hoy, por si acaso alguien no haya entendido o haya faltado la semana pasada, ¿ok? Entonces, como les dije la semana pasada, el coreano se basa mucho en el respeto. A quien ustedes hablan, ustedes tienen que mantener respeto o no. Hay formas así. En el coreano está en su gramática. El respeto está muy dentro en la gramática del coreano. En el español es como que solo hay dos, tutear y no tutear, usted y tú. Pero en el coreano hay como más niveles, ¿ok? Entonces, el primero es el más formal, ¿ya? Es la conjugación formal presente. Umida y sumida. Entonces, umida, si ven en la arriba, umida es con los verbos terminados en vocal. Antes de da, ¿qué era da? En los verbos, ¿qué era da? ¿Qué era da? Ya, muy bien, la terminación, o sea, en infinitivo, el verbo está en infinitivo. Cualquier verbo que ustedes vean con da es porque ese verbo está en infinitivo. En español el infinitivo es ar, er, ir. Entonces, por ejemplo, jugar, el infinitivo está en infinitivo porque termina en ar. En coreano sería cualquier verbo, ita, que es estar, eso está en infinitivo. Entonces, eso que dice verbos terminados en vocal aplica la sílaba antes de la terminación da. Tiene que estar en vocal o tiene que estar en consonante. Si está en vocal es umida, se le agrega umida, ya mismo vamos a ver un ejemplo. Y sumida es para los verbos terminados en consonante, ¿ok? Entonces, ¿para qué se usa o cuándo se usa umida o sumida? Es usado en discursos, informes o reportes, emisiones, en los programas de televisión. Así, o sea, la mayoría de programas de televisión les hablan al público o al invitado, o en general hablan con umida o sumida. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que mantener el respeto. Y conferencias o cursos, ¿ok? Entonces, es la más formal y es la conjugación más fácil que verán en coreano. Y ya es una terminación que indica un estado o una acción. Ahora, en coreano hay demasiadas terminaciones. Casi, mejor dicho, todas las gramáticas son terminaciones. Casi todas. Entonces, esta es una más, pero es para conjugar. Terminación que indica un estado o una acción. Y es un alto grado de formalidad. ¿Ok? ¿Alguien todavía no está claro con esto? Bueno, entonces aquí un ejemplo. Tenemos los dos verbos que les puse creo que la semana pasada. Uno es gada, que significa ir, y el que está acá es mokta, que significa comer. Entonces, como les decía antes, da, lo que está en rojo, es la terminación de todo verbo coreano. Entonces, en la conjugación, lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar da. Siempre. Cuando van a conjugar o poner cualquier terminación, siempre van a sacar da al verbo. Entonces, en gada y en mokta sacamos da. Gada queda como ga y mokta queda como mok, sacado da, ¿ok? Entonces, el siguiente paso es identificar si lo que quedó del verbo antes de da termina en vocal o en consonante. Si termina en vocal, nosotros le agregamos un mida, biup y nida. Entonces, ga terminó en vocal, tiene la A, entonces así agregamos biup abajo y siguiente nida. Caso contrario, cuando no termine en vocal, sino en consonante, solo agregamos un mida. Entonces, quedando gada, quedando como gamida, ya está conjugado, y mokta quedando como moksumida, ¿ya? Es como, también por si acaso alguien no vino la semana pasada, el sujeto no va a modificar para nada al verbo, como en el español. Yo como, tú comes, él come, o sea,
depende del sujeto, el verbo va a cambiar su terminación. En coreano para nada. El verbo, o sea, como que el verbo puede vivir por él solo. Ya, entonces, por ejemplo, si le están hablando, aunque no es con esta forma, porque sería un poco raro decir moksumida, es como, si usted le dicen moksumida a alguien, es como que no se entiende tanto. Mejor es con otra forma, que es como mogo, cuando le hablan a los niños, mogo, el verbo está ahí solo. Entonces, como que significa come. El verbo puede, los verbos coreanos mayormente pueden subsistir o sea, solos, no necesita de ningún sujeto, nada. Entonces, bueno, entonces eso. Entonces, ¿alguien tiene duda? Porque ahorita viene la lección. ¿No? Ya. Entonces, para que quede un poco más claro, lo voy a escribir en la pizarra. ¿Ok? Entonces, vamos con otro verbo. Va a ser oda. Y opta. ¿Qué significaba oda? ¿Qué significaba oda? Les voy a dar una pista, es antónimo de gada. Antónimo de gada, venir, ¿ya? Muy bien. O sea, si los hubiera tomado lección, hubieran tenido 0, ¿ya? La lección es después del feriado de, ¿cómo se llama? De los días de los muertos, del 4 de noviembre. Después de esa semana es la lección, ¿ok? Es vocabulario, gramática y todo eso. Y ahí opta, ¿qué significa? No hay, muy bien, o no existir, no tener, ¿ya? Es el antónimo de ita, que es estar, existir, tener. Entonces tenemos dos verbos, uno, oda, y el otro opta. Entonces lo primero que hay que hacer para conjugarlos es sacar la terminación da. Todos los verbos y adjetivos en coreano terminan en da, ¿ok? Entonces sacamos da. Entonces identificamos lo que nos quedó. Y en esta nos quedó o y en esta nos quedó op, que esta es consonante, vocal, consonante, consonante y esta es consonante, vocal. Entonces esta termina en vocal y esta termina en consonantes. Entonces eso nos lleva a que cuando biunida son para los verbos que terminan en vocal y sumida son para los verbos que terminan en consonante. Entonces dicho todo esto, como unida es para los verbos que terminan en vocal, ponemos omnida, ¿ya? Y en cambio, ¿esta cómo sería? Opsumida. Ya está conjugado, ¿ya? Solo es eso. Por eso les digo que es la conjugación más fácil en coreano. Solo tienen que sacar da y reconocer si termina en vocal o en consonante y agregar, nada más, ¿ya? Entonces, ya está claro, ¿ya? Entonces aquí se significaría como vengo, ven, y esto es como no tengo, no existe, ¿ya? Aquí salió media rara, view. Entonces, eso es todo con las conjugaciones. Y sí hay irregularidades, pero eso lo vamos a ver más adelante. Existen irregularidades con verbos que terminan en L, pero eso sí lo vemos más adelante, ¿ya? Cuando ya manejen por completo realmente esta conjugación. Entonces, ¿alguien tiene duda? Porque voy a sacar la pizarra. No. Entonces, vamos a hacer una actividad. Van a pasar 10 personas y van a escoger 2 verbos que van a estar en la diapositiva y van a conjugarlo, ¿ya? ¿Alguien voluntarios? 1, 2, 3, 4, hasta 5 voluntarios y los 5 los restantes los cojo yo, ¿ya? Entonces acá era 1, 2, por acá, 3, 4 y 5 el chico de aquí. Ya, entonces, por favor, la primera, va a escoger 2 verbos. Menos mocta, porque eso ya les puse como ejemplo.
Ya por si acaso, para alguien que no haya venido la semana pasada, esto de Umida y Sumida está en la página 66. Por si acaso, esto también se lo va a pasar por WhatsApp, así que...
Entonces ahora yo voy a escoger y ¿ya copiaron? No, lo de la pizarra. Entonces copien porque voy a borrar. Creo que no va a poder venir acá. Por si acaso, abajo donde dice ser delicioso, dice ser malo, pero es de sabor, no es de así de actitud, es de sabor, o sea, no ser delicioso. Solo que le puse ser malo para que no se vea raro. Entonces ahora voy a sacar y va a ser...
Ya, entonces, con esto espero que ya estés entendido esto porque vamos a entrar en un tema un poco, no difícil, pero más difícil que esto. ¿Ok? Entonces, ¿está claro? Sí. Entonces vamos a pasar con las partículas. Bueno, antes de las partículas vamos a ver los pronombres personales. Yo es yo, na es también yo, dancing es usted, no es tú, ku es él, kunio es ella, uri es nosotros, o también a veces, bueno, también puede significar de nuestro. Kudul es ellos y kuniodul es ellas. Entonces, ¿alguien ve algo raro ahí? ¿Ah? No. Entonces, ¿por qué hay dos yo? Eso también se debe a lo de hablar con respeto. Ustedes van a utilizar yo, el primero, cuando estén hablando con esta forma que terminamos de ver. No pueden poner na y poner, o sea, sí pueden, pero es mejor poner yo porque yo es utilizado cuando ustedes están hablando formalmente o con respeto. O sea, por ejemplo, en un programa de televisión, como les dije antes, que se usan estas formas, no pueden decir na y después usar esto, porque se vería como que están hablando semiformal y después formal, ¿ya? Entonces, cuando están hablando formal, dedíquense solo a hablar formal. Sí hay oraciones, de hecho, ya mismo que vamos a ver oraciones, sí hay que utilizan na y luego utilizan con esta forma, pero es porque son ejemplos y bueno, pero así cuando estén hablando formalmente, dedíquense solo a hablar formalmente. No pueden mezclar informal, formal, no. ¿Ok? Entonces, el primer yo es cuando ustedes están hablando con respeto. Na es informal o semiformal. Dancing es usted. Es igual que en español. Dancing, usted y no es tú. ¿Ya? Entonces también dancing es muy, muy respetuoso. Y lo siguiente, ya si se dan cuenta, gu y gunio es él y ella, y abajo ellos y ellas es kudul y kuniodul. Dul es el plural en coreano, o sea, como la S. Entonces, gudul, él, gu es él, y entonces kudul es ellos. Entonces, saram es personas, ¿verdad? Entonces, personas, ¿cómo serían? Sarandul, ¿ya? Personas. Dongmul es animal. Dongmul. Animales, ¿cómo sería? Dongmuldul. ¿Ok? Animales. Es el plural. Pero realmente los coreanos no utilizan tanto plural. Si quieren especificar realmente que es bastantes cosas, si utilizan el plural. Pero pueden decir solo saram, por ejemplo, saram manta. A ver, personas. Ahí no puedo, o sea, puedo utilizar o no el dul. Solo que el verbo ya es como que dice que ya es plural, porque manta es ser plural, ser bastante o algo así. O sea, no es necesario que ustedes pongan dul para hacerlo plural. ¿Ya? En coreano se subentiende que puede ser plural o singular, como ustedes quieran. Entonces, ya, ahora otra cosa. Realmente no se usa tanto los pronombres así, usted, no, sí se utiliza, pero usted, dancing, no se suele utilizar, porque es muy, muy formal. Entonces yo les recomendaría que utilicen otra forma. Por ejemplo, kuchok realmente, literalmente significa ese lado, pero también es como usted. Y es mejor usar este usted que dancing, porque dancing es realmente mucho respeto. Entonces es mejor usar kuchok que dancing, ¿ya? Entonces, no, sí pueden usar porque es súper informal. No a cualquiera le pueden decir no. A alguien que realmente tengan confianza o un niño le puede decir no. Y gu, y cuando se quieren referir a él o ella, también no se utiliza tanto gu o kunio. Porque
sobre todo gunyo, no se utiliza tanto porque hay un insulto en coreano que suena casi similar a gunyo, entonces como que tratan de evitar eso. Y gu tampoco se utiliza tanto, sino que ustedes si se quieren referir a él o ella, tienen que decirlo como esa persona. O sea, ya les dije que era persona, Saran, o Bun. Bun es más formal. Entonces puede decir gu Bun o gu Saram, y ahí lo que quieran decir de esa persona. No tanto se utiliza él o ella. Ahora, más se utiliza cuando están escribiendo, gu o gunyo, pero algo formal. Alguien, no sé, bueno, han de haber visto, ella era bonita. Ya, ese de ama. El de ama se llama kunyo-nun yepotta. Yepotta es ser bonita, pero en pasado, o bueno, era bonita. Y ahí se utilizan gunyo. Es porque es un título y es como algo formal. También yepotta no está conjugado, pero está como en modo descriptivo. Ya, entonces, por eso en algo formal se utiliza ku o gunyo. No, así cuando estén conversando no digan ku refiriéndose a él o gunyo refiriéndose a ella, sino gu Saran o gu Bun. Ya, entonces está claro eso. Entonces los pronombres que solo vamos a ver va a ser cho, na, no, dancing también, porque como vamos a estar aprendiendo cosas formales, vamos a usar dancing. Uri también vamos a usar. Kudol y gunyo dul, no tanto, ni gun ni gun. Vamos a usar gu Saran o gu Bun, ¿ok? Entonces, eso está claro, ¿ok? Entonces vamos ahora sí a las partículas. Entonces vamos a empezar con la primera partícula, que está en la página... ¿Qué página está? Está en la página 43. Entonces, hay dos. Una que se utiliza para consonante y otra que se utiliza para vocal, así como está en las diapositivas. Un se utiliza para consonante y nun se utiliza para vocal. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿para qué vamos a usar esta partícula? Como dice arriba, partícula de tema. En español, no es que, o sea, lo tenemos, pero no lo mencionamos. En coreano lo mencionan. En coreano mencionan quién es el sujeto, mencionan quién es como el objeto, o quién es el sujeto. O sea, mencionan temas, sujeto o objeto. El verbo ya saben que siempre va a ir conjugado o al final. Entonces, el verbo también como, que tiene también su forma de identificar con las conjugaciones. Entonces, indican cuál es el tema central de la oración. Establece relación entre el sujeto y el tema, por eso se le suele llamar partícula sujeto-tema. Ahora, recuerden algo, el tema no siempre va a ser el sujeto, o el sujeto no siempre va a ser el tema, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Esta partícula a veces puede que sea, en bastantes oraciones puede que el mismo tema sea el sujeto, pero eso es en algunas, no en todas. Ya mismo vamos a ver también un ejemplo de cuando, o sea, va a haber una oración que va a tener tema, sujeto, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a esa partícula. Ahora vamos a ver más a fondo esta partícula. Entonces, el primer punto presenta cuál es el tema o de lo que se habla dentro de la oración. Eso es lo que ya les mencioné hace poco. Chonun 한국에 삽니다. Hanguk, ¿qué es Corea, muy bien. Salda es el verbo vivir, solo que ese verbo es irregular, entonces por eso se le fue riul, pero eso vamos a ver después. Entonces samida es vivir. Y cho es lo que acabamos de ver, es yo. Entonces, yo vivo en Corea. En este caso, el tema y el sujeto es el mismo. La oración está hablando sobre mí. O sea, chonun 한국에 삽니다. Yo vivo en Corea. ¿Ya? Entonces, en esa oración, el tema o lo que se va a hablar en sí va a ser de mí, o sea, de yo. La siguiente presenta un contraste. O sea, esto se aplica cuando quieren hacer una diferencia, ¿ya? Como vamos a ver en la siguiente oración. 서울은 비가 오는데 부산은 비가 오지 않습니다. Hay dos oraciones que están unidas por una partícula. Entonces, Seúl es Seúl. Bi es lluvia. Ga es una partícula
que ya mismo también la vamos a ver. Onunde es llueve, pero. Nunde es pero. Busan es una ciudad de Corea. Biga, ya les dije, Bi es lluvia y O viene de Oda, que lo vimos hace poco, venir. Y Chian Sumida es algo negativo. Entonces la oración dice, en Seúl llueve. Esa es la primera parte de la oración, o sea, la primera oración. Seoulun, Biga Onunde. En Seúl llueve, pero en Busan no llueve. Entonces es para hacer ese contraste, que en la primera parte de toda esa oración se está hablando sobre Seúl. En la primera parte Seúl es el tema y en la segunda parte va a ser Busan. Ya es para hacer ese contraste. Siempre que ustedes hagan una diferencia, es mejor que utilicen un y nun para dar ese contraste o ese impacto, ¿ya? De la diferencia. Entonces, eso está claro sobre esa cosa, el contraste. ¿Ya? No. Bueno, igual también lo vamos a ver más adelante. O en la página, eso está más en la 5ª unidad, creo que está. Entonces, ya que no entiende, vamos a verlo ahora. ¿Dónde está? En la página 105, ahí está sobre lo que le estoy diciendo. De hecho, es contraste, lo que está al lado de un y nun. De hecho, es contraste en coreano, o como algo de diferencia, o énfasis. No, énfasis más como contraste. Entonces, ya en la primera oración dicen bulpeni isumida. Y en la segunda dice yonpirun opsumida. Y aquí hay dos oraciones, ¿verdad? Entonces, en la primera está diciendo que tiene una pluma, pero dice en la segunda que no tiene un lápiz. Ahí el tema es que lo que tiene y no tiene. Quiere hacer ese enfoque de lo que tiene y de lo que no tiene, para hacer esa diferencia o ese contraste. Por eso, ¿perdón? Ajá, es especificar. Lo que más le puedo decir de esta partícula es para especificar. Siempre va a ser, cuando ustedes quieren especificar algo, utilicen esta partícula, ¿ya? Entonces, por eso, en la oración que está ahí, Seoulun biga onunde, en Seúl, en la ciudad de Seúl, como que siempre llueve. Entonces, en la segunda oración dice, Busanun biga ochian sumida, pero en Busan no llueve. O sea, como que es rara vez que llueve, pero quieren hacer esa comparación, que entre esas dos ciudades, ¿cuál llueve y en cuál no llueve? ¿Ya? Entonces, por eso yo uso esa partícula, para hacer esa diferencia. O sea, o que en la primera oración el tema sea una cosa y en la segunda oración sea el tema otra cosa, ¿ya? Es algo así, pero bueno, hacer ese contexto.
porque es así. Un. Cuando es un es porque termina en consonante y cuando es nun termina en vocal. Entonces por eso tiene el circulito. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es contraste. Cuando están haciendo una diferencia, por ejemplo, quieren diferenciar entre dos hermanas, por ejemplo, gemelas. Ella es más bonita y ella es menos bonita, ¿ya? Entonces, para hacer esa diferencia y que sea más marcada y que la gente entienda de que en la primera oración yo estoy hablando de una gemela y en la segunda oración estoy hablando de la otra, para hacer esa diferencia. Solo es de diferencia. Y especificar que en una oración es una cosa y la otra oración es otra cosa, ¿ya? Entonces, la siguiente es presenta un énfasis. Eso es más como especificar en eso. 여기에서는 담배를 피우시면 안 됩니다. Yogi significa aquí. Eso es es una partícula también que la vamos a ver después. Nun es sobre lo que estamos hablando. Dambe es cigarrillo. Piushida significa fumar. Y myon ando en mida significa no puede. Entonces, por ejemplo, estamos así, está todo el curso, ¿verdad? Y no sé si han visto en Japón que hay en el piso hay como una seña de que en ese lugar solo se puede fumar. O sea, tienen un circulito marcado donde la gente va y solo ahí puede fumar, porque en Japón no se puede fumar así públicamente en cualquier lado. Entonces solo en ese circulito se puede fumar. Entonces vamos a poner como ejemplo eso. Entonces yo estoy acá y allá está el círculo. Entonces viene una persona y dice, Yogi sonun damberul piushimyon ando en mida. O sea, que aquí usted no puede fumar. O sea, está como más especificando que ahí en ese lugar no se puede fumar. ¿Ya? Entonces para especificar, para darle más énfasis a lo que se está diciendo. O sea, ella quiere especificar que en ese lugar no se puede fumar. ¿Ya? Entonces eso es énfasis o enfoque a algo. Entonces, la siguiente se usa cuando se presenta un hecho. Junguk significa China, es el país China. Ingu es población. Manta es haber bastante, es el verbo que antes les dije. Manta es haber bastante, ser bastante o tener bastante. Entonces, Chungugun Inguga Mansumida. China tiene bastante población. Es un hecho, es algo que la mayoría sabe que es uno de los países más poblados. Entonces, eso está comprobado. Entonces, cuando ustedes quieran hablar de un hecho, utilicen un inun. Es más para darle ese énfasis. Por ejemplo, ustedes quieren decir, o sea, China ya es el país más poblado, pero Ecuador no. O sea, a diferencia de otros países, China es el más poblado. Es para hacer esa especificación. ¿Ok? La siguiente se usa cuando se cuenta algo que ya se mencionó. Eso también vamos a ver un ejemplo al último, pero en esta oración también sale. 친구가 오늘 우리 집에 왔습니다. 친구 es amigo. 오늘 es hoy. 우리 es nuestra o mi. 집 es casa. Es una partícula que también significa en. Y 왔습니다 es venir en pasado. Entonces, ga, que también vamos a ver después, es el quien marca el sujeto. Entonces, mi amigo hoy viene a mi casa. Hoy vino a mi casa, está en pasado. Entonces, 친구가 오늘 우리 집에 왔습니다. Mi amigo vino hoy a mi casa. Entonces, bueno, eso también vamos a ver, pero les voy a decir ahora. Ga, la partícula i o ga se utiliza cuando van a dar una nueva información. Entonces, la nueva información que les están dando es que el amigo vino a su casa hoy. Esa es la nueva información. Tal vez la persona no sabía y le está dando a conocer eso. Entonces, por eso usamos ga. Eso es lo que ya se ha mencionado. Entonces, en las siguientes oraciones que ustedes quieren decir, van a tener que usar un o nun. Entonces, 친구는 나와 함께 농구도 하고 영화도 봤습니다. Mi amigo jugó conmigo básquet y también vio una película. Entonces, ahí ven que en la primera oración, 친구 está con ga, y en la segunda oración, 친구 está con un o nun. ¿Ya? Entonces, siempre que den una nueva información en la primera oración, van a tener que poner i o ga cuando se dan nueva información. Y en la segunda, tienen que poner con un o nun. ¿Ok?
O sea, yo lo veo como más especificar en todos los casos que presento ahí. Es para mí, esa partícula es más de especificación o a veces también de tema. Yo lo veo así. Pero eso, toda esa información que está ahí, yo lo saqué del libro del Topic. Entonces, es bueno que lo sepan, porque o sea, está mejor explicado. Pero yo solo lo veo como especificar algo. ¿Ya? Entonces lo pueden tomar así o pueden seguir esos pasos, que para mí es lo mismo, pero bueno. Ya, entonces la oración, la segunda, Chingu es amigo, Nawa es conmigo, Hanke es juntos, Nongu es básquetbol, Hago es hacer, Nongurul Hada significa jugar básquetbol, Do es una otra partícula, y Yonghua es película y Wasumida es vio o ver en pasado. Entonces, mi amigo vio conmigo lugar. O sea, no es que es jugar, pero cuando, o sea, tú unes un deporte con Hada, es jugar ese deporte. Ya, por ejemplo, Chuku es fútbol. Entonces, Chukurul Hada, jugar fútbol. O hacer fútbol literalmente. ¿Ok? Entonces ahí también está un ejemplo. Nongu es básquetbol y Hada es hacer. Entonces jugar básquetbol. Entonces, ¿dónde está esa cosita? Ya, entonces, eso es todo sobre un o nun. Ya, entonces, ¿alguien tiene una duda? Sí. Bueno, les voy a decir por adelantado, les voy a decir al final. Pero un y nun, hay dos partículas que ustedes pueden tomarlas como sujeto, que es esta y es iga. Ustedes esas dos las pueden tomar como sujeto. Tú puedes intercambiar un y nun con iga, ¿ya? No hay problema, porque la gente debe pensar que tú estás especificando eso. Entonces no hay problema que tú te equivoques, porque con iga también hay ciertos pasos que, por ejemplo, iga va en la mayoría de verbos. Pero si tú pones un nun, no hay problema. Tú puedes poner un nun en reemplazo de iga, si tú quieres especificar. O si tú no sabes cómo usar la otra partícula. Ya la gente te va a tomar, bueno, también como eres extranjero, no es que te van a tirar piedras por equivocarte. Así que tú puedes reemplazar esas dos partículas. Pero la partícula, hay otra partícula, que no sé si esa, ulirul. Con esa tú no puedes reemplazar ni iga ni un nun. ¿Ya? Ya mismo les explico por qué, bueno, okay, ahí está. Pero esa es la cosa. No, si no saben qué partícula poner, les recomiendo que pongan un y nun. ¿Ya? Esa es la partícula como global. Entonces, ya, otra pregunta sobre un nun. Checa. Ajá, puedes decir cualquiera. Aunque ahí iga se utiliza para dar una nueva información. Entonces sería mejor decir chega y ocha y mida, que yo nun también puedes decir, pero es mejor con chega porque estás dando una nueva información. Por ejemplo, si quieren preguntar nombre, obviamente es una nueva pregunta, entonces tienen que decir irun es nombre y mo y mika es cuál es. Entonces irumi mo y mika o irumi mo mika. Entonces como es una pregunta que no sabe, utilizan i o ga. Entonces vamos a ver sobre i o ga. I es cuando se termina en consonante y ga es cuando se termina en vocal. Ya, ya, indica cuál es el sujeto de la oración, o sea, quién va a realizar la acción del verbo. Ya, sí va plenamente unido con el verbo, con lo que el verbo va a indicar. Entonces, ya, cuando iga se une con algunos pronombres va a cambiar. En antes ustedes con un nun, los pronombres no van a cambiar, va a ser chonun, nanun, dansinun, nonun, kunun y bla bla bla. En cambio con iga algunos pronombres cambian. Por ejemplo, cuando ga se une con cho,
Cho se transforma en che. Entonces por eso es chega. La siguiente es na más ga. Se transforma en nega. La siguiente dancing, también pueden poner i, dancini. La siguiente es no más ga. Es nega, es con la otra e, pero como ya saben, hay dos e, ¿verdad? Y cuando na se une con ga también hace nega. Entonces si yo digo nega, no sé si estoy diciendo tú o yo. Entonces por eso en no ga, o sea, en no más ga, se pronuncia niga. Aunque se escribe con e, se pronuncia niga, solo en la pronunciación. Aunque también hay casos ahora, por ejemplo en los chats ustedes pueden escribir niga a cambio de nega en los chats, pero cuando, bueno, al hablar se pronuncia niga. Pero así en escritos formales sí les recomiendo que escriban como tal cual se escribe, no niga el de al lado. Entonces, eso, solo es eso. Ya, a veces también hay como, a veces dicen también noga, pero es casos raros, noga. O sea, no se dice niga, sino noga. Pero hemos utilizado niga. Entonces, con los otros son normales. ¿Ya copiaron eso? Ya, iga como es una partícula de sujeto tiene como más usos, pero realmente es casi igual que un o nun. Entonces la primera es presenta cuál es el sujeto. Generalmente se usa cuando se expresa una nueva acción o hecho, como les dije en el ejemplo de cuál es tu nombre. La de ahí es 남동생이 한국에 왔습니다. 남동생 significa hermano menor. Hanguk es Corea y 왔습니다 es el pasado de Oda. Entonces mi hermano menor vino a Corea. Tal vez la persona o sea, la que está conversando no sepa dónde está su hermano menor y quizás haya preguntado, Nandonsengi odi eisumika, ¿en dónde está tu hermano menor? Entonces ahí la respuesta, supongamos que es Nandonsengi hanguge wasumida. Mi hermano vino ahora a Corea. Entonces, como el que está hablando no sabe dónde está el hermano, no hay información para él, por eso se utiliza i. ¿Ya? En cambio en esa oración también i porque está dando una nueva información, porque la otra persona no sabe dónde está su hermano menor. Entonces le está informando sobre eso y por eso utiliza la partícula i o ga. Entonces, entonces eso. Ya la siguiente se lo coloca antes de dueda. Dueda también es un verbo raro. Dueda tiene demasiados significados. Pero el que está en el ejemplo significa convertirse. Es como el verbo become en inglés. ¿Ya? Entonces, nanun koso gasuga luego sipsumida. Cuando crezca, quiero ser cantante. Bueno, si digo quiero convertirme en cantante, se suena raro, entonces mejor es quiero ser cantante, pero es con ese significado de convertirse. ¿Ok?
Entonces, nanun es yo, koso es cuando crezca o cuando sea grande, gasu es cantante, ga es la partícula, due es el verbo que le digo, dueda, y gosip sumida significa querer, es querer. Querer más dueda significa duego sumida, quiero convertirme o quiero ser. Entonces, por eso, lo que ustedes quieren ser, tienen que ponerlo eso con ga o con i. Depende si termina en vocal o consonante. Realmente todos los significados de dueda, sea cual sea, antes de dueda tienen que usar i o ga. ¿Ok? Dueda también significa pasar el tiempo. Y eso. Entonces, eso. Se lo coloca antes de anida. Anida es no ser. Es el antónimo de ida. ¿Sí saben qué es ida? Ya es de ser. Entonces, anida es el antónimo, es no ser. Entonces, lo que ustedes no son o lo que otra persona no es, eso lo van a poner con i o con ga. Por ejemplo, yo digo, yo no soy estudiante. Lo que no soy es estudiante, ¿verdad? Eso yo lo voy a poner con i o con ga. En coreano sería nanun haksengi animida. Yo no soy estudiante. Haksen es estudiante. Entonces, lo que yo no soy, ustedes utilizan, o lo que ustedes no son, utilizan i o ga. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero decir yo no soy hombre, namcha es hombre, nanun, namchaga, animida. Yo no soy hombre. Nanun, namchaga, animida. ¿Ok? Entonces, antes de anida y antes de dueda, ustedes van a utilizar iga. Y así hay bastantes verbos que yo les voy a decir, esta va con esta partícula, ¿ya? Porque no todos los verbos van a ir con la partícula i o ga. Por ejemplo, hay otros verbos que van a ir con la partícula ul y rul, que es de objeto, la que ya mismo vamos a ver. Entonces, mientras vamos a ir aprendiendo, yo les voy a decir con qué partículas suelen ir ese verbo, ¿ok? Entonces, ya se usa el contestar o preguntar poniendo como centro al sujeto. Onu buni sonsen imika. Onu significa cuál, bun es persona, como les dije antes, pero es más formal que saram. Entonces, onu buni sonsen imika. Sonsen es profesor, imika es de pregunta, es formal de pregunta. Entonces, ¿qué persona o cuál persona aquí es profesor? Entonces, chega sonsen imida. Yo soy profesor. Chega, ahí va con ga. Sonsen es profesor, imida es ser. Entonces, chega sonsen imida. ¿Ok? Y otra cosa para que no se confundan, si a ustedes le preguntan con la partícula i o ga, responden con esa partícula. O si le preguntan con un nun, responden con esa partícula. Por ejemplo, se puede decir onu bunun sonsen imika. Ahí es como más específico, o sea, realmente quiere saber qué persona, como hay bastantes, quiere saber qué persona es profesor. Entonces también pueden usar un o nun. Entonces, como les preguntan con un o nun, ustedes también van a responder con un nun. Chonun sonsen imida. Yo soy profesor. Es lo mismo, pero como que en otro sentido. O sea, como que cuando ustedes utilizan un nun es porque realmente quieren saber, como más específicos son. Y eso. Entonces, la última se usa en el sujeto de oraciones que tengan ulkayo, que es sumida, oraciones exclamativas, chon yumun, oraciones imperativas, verbos intransitivos y adjetivos. Eso está bueno que anoten porque ahorita obviamente no van a entender nada o no entienden nada, pero ya cuando vayan estudiando más coreano, ya van a saber cada forma de eso. Entonces ahí no van a saber con qué partícula poner y es bueno que sepan eso. Entonces, el ejemplo es gaban y mugoneo. Gaban es mochila y es la partícula. Mugopta es ser pesado. Neo es una expresión también. Es como, ¿cómo les digo? Es como, wow, es pesado. Es un wow, el neo. Como que gaban y mugoneo. O sea, realmente se ve pesado, pero le da como que, es una expresión como como de sorpresa, algo así como que, muy neo, es como que muy pesado, pero no es como muy, pero es una expresión, pero no sé cómo, no tiene significado, pero es como que wow, es pesado, o se ve pesado la mochila. Y entonces la siguiente parte es chega turo turikeo,
durilcayo, chega duro, durilcayo. Duro significa, es el verbo dulda, que significa llevar, y durilcayo es como ayudar. Yo le podré ayudar o le ayudo. Entonces ahí utilizan chega, duro, durilcayo, porque les dije en el enunciado está ulcayo. Ulcayo es como de, o sea, que quieren ayudar a la otra persona, utilizan ulcayo. Entonces, chega duro, durilcayo, entonces ahí ustedes utilizan ga, porque tiene la terminación ulcayo. Entonces, la respuesta es anio, no. Anio significa no, cuenchan sumida. Cuenchanta, ya vimos que está en el deber, que ya mismo les recojo. ¿Qué significaba cuenchanta? ¿Ah? Estar bien. Entonces, cuenchan sumida, no estoy bien o está bien. Chega dulce sumida. Ahí ese verbo termina con gesumida. Entonces yo les dije arriba que lo que termina con gesumida, ustedes van a agregar la partícula iga. Chega dulce sumida. Yo la voy a cargar. ¿Ok? Y así, ahora, ¿qué significa los verbos intransitivos? Son aquellos verbos que no requieren de un complemento, objeto directo, para que la oración tenga sentido completo. En coreano y el español son muy diferentes en cuanto a gramáticas. En español, un verbo intransitivo también puede ser un verbo transitivo, ¿ya? Pero en coreano hay verbos que solo son, o sea, la mayoría de verbos son intransitivos en coreano. Ahí pueden ver los ejemplos, eso está en las diapositivas. Y entre los ejemplos ahí pueden ver el verbo dueda y o ga, dueda, es convertirse. Entonces ahí pueden ver hage, boida, parecer, natanada, es aparecer, o natanada también significa pues sentar. Dalida es correr. Y ahí todos los verbos. Son verbos que comúnmente van con i o ga. Y los que están al lado son los que van con la otra partícula. Entonces eso me gustaría que lo lean después de que les mandes las diapositivas, lo asimilen y lo entiendan, si no me entienden ahora. ¿Qué parece eso? Pero bueno, entonces, ahora, ¿qué significa Chongyumun? No encontré un significado en español, o cómo se diga en español, pero en inglés sería como let's, como que vamos, por ejemplo, let's go, vamos. En coreano se utiliza upshida, que también lo vamos a ver después. Upshida o cha. Esto es formal y esto es muy informal. Ahora, no sé si han escuchado en los dramas, gacha, vamos. Entonces, en esa forma, o por ejemplo, comamos, mokcha, comamos, o ikcha, leamos. O sea, es como eso, no sé cómo se llama en español, pero eso significa chong y umun. Por eso en la diapositiva anterior no les puse la traducción. Ahí abajo, en la quinta, por eso les puse chong y umun, porque no sabía cómo ponerlo en español. Entonces eso es chong y umun, es esa forma. Hapshida, que ahí está en la segunda oración, está hapshida. Eso es como que sengak hapshida, vamos a pensar o pensemos. Entonces eso es chong y umun. Entonces ahora les digo otra cosa, que es lo que les está diciendo antes, lo que no siempre el tema va a ser el sujeto y no siempre el sujeto va a ser el tema, como es en esta oración. Onul, ¿qué significa? Antes lo dije. Hoy. Nalshi, ¿alguien sabe qué es nalshi? Es clima. Y chota, creo que sí le dice ese verbo, ser bueno o ser agradable. Entonces, onurun nalshiga chosumida. Hoy el clima está bueno, está agradable. Entonces ahí el tema de la oración va a ser onul. O sea, va a ser hoy. El sujeto es nalshi y el verbo es chota. Entonces ahí está tema, sujeto y verbo.
Entonces, por eso le digo, no siempre el tema va a ser el sujeto. Y también chota es uno de los verbos que casi siempre va con i o ga. Lo que es bueno va a ir con i o ga. Por ejemplo, micrófono, maiku. Y maiku ga chosumida. Este micrófono es bueno. Lo que es bueno lo ponen con i ga. ¿Ok? Entonces, esos son otros de los verbos que van con i o ga. Bueno, la siguiente partícula es ul y rul. Esa es, creo que es la más simple. Es sobre quién va a caer, o sea, sobre quién recae la acción del verbo. Ul o rul. Bueno, entonces ul es cuando termina en consonante y rul es cuando termina en vocal. Ya, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Chonun, sawa, dul. Ya, entonces, ¿qué significa esa oración? Yo como una manzana, está en presente. Entonces, la acción de comer va a caer sobre el que tiene, o la acción del verbo va a caer sobre lo que tiene ul o lo que tiene rul. ¿Ok? Es donde cae la acción del verbo. Entonces, yo como una manzana. Ya, simplemente eso es la partícula, sobre quién va a caer la acción. Otra frase también que no sé si la han escuchado. Bueno, eso está en informal. Entonces, ¿qué dice aquí? Nanun, norul, saranghe. Entonces, la acción, saranjada o saranghe significa amar. Entonces, la acción de amar va a caer sobre lo que tiene ul o rul. Entonces, esto es no. No es tú. Entonces, el sujeto soy yo. O sea, yo soy quien va a realizar la acción. Entonces, nanun norul saranghe. Yo te amo. O, bueno, en español es con T, se manejan con T. Pero, o sea, yo amar a ti. Algo así sería. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente la partícula ul o rul. ¿Sabe quién recae la acción del verbo? Es muy simple esa partícula. ¿Ok? Entonces, ul es para cuando termina en consonante y rul es cuando termina en vocal. Entonces vamos a practicar lectura. Sí, es agua. Por eso cuando los niños, cuando están en escuela, por ejemplo, le hacen algo malo a su compañero y se quieren disculpar. Entonces al siguiente día van con una manzana, porque sagua significa disculpa y también manzana. Entonces para representar eso dan una manzana, diciendo como que sagua es lo mismo que disculpa. Entonces ya, voluntarios para leer la primera. Nadie, entonces yo saco. Yeknal yel choge. Kanan ham namu guni hamyon. Hamyon sara so yo. Yeah. Entonces repitan después de mí. Yennal yechoge. Yennal yechoge. Ya, eso significa érase una vez.
Yennal y Echoge. Realmente Yennal y Echok, ambas significa, Yennal es como tiempos atrás, tiempo pasado, pero juntos significan érase una vez, así como en español. Entonces, Yennal y Echoge. Gananan, Namukunun, perdón, Namukuni, Hanmyeon, Sarasoyo. Ya, Gananan significa pobre, Namukun significa leñador, entonces Hanmyeon significa uno o un, Sarasoyo vivió, entonces, o existió. Érase una vez, pero para que suene mejor en español, érase una vez un leñador pobre. Entonces, ya, eso es como un cuento. Entonces, ustedes leen ese cuento y ustedes no saben lo que va a pasar en el cuento. Y la primera oración siempre va a ser información nueva para ustedes. Y por eso, la primera oración va a tener i o ga, porque es una información nueva. ¿Ya? Eso es lo que le estaba explicando en antes. Entonces, en este cuento, lo siguiente tiene relación con la primera oración. Entonces, era una vez un pobre leñador. Entonces, el cuento se va a tratar sobre ese leñador. O sea, ¿qué va a hacer ese leñador? Por eso ustedes se lo presentan con i o con ga, porque es nueva información para ustedes. Entonces, la segunda oración la va a leer. Gung na mu Gung Ya Nam Que alguien más no pudo. La segunda, ¿verdad? Es gu. Ya. Gu. Na. Mu. Kum. Un. Gana de Chiman, Net Chiman, Chakago, Chinchol Heso. Por favor, practiquen las consonantes y las vocales. Ahora repitan después de mí. Gu, Namu Kunun, Gana Net Chiman. Gananet Chiman. Ya, aquí como la hyun es débil, por eso la niun pasa y se une con la e. O sea, omitimos la hyun. Pero si lo quieren decir, lo pueden decir así por sílaba. Ganan het chiman. O pueden unir todo. Gananet chiman. Como ustedes quieran. Gananet chiman. Chakago. Chaka. Es con cute, porque cuando kyo se une con hyun, forma cute, o sea, la K. Chaka, chakago, chinchol hesoyo. Ahí también pueden aplicar chinchol hesoyo o chinchol hesoyo, como ustedes quieran. Entonces, ku significa ese, ku también significa él, pero en este caso significa ese. Ku, Namu, Kun significa leñador. Entonces, ese leñador, Gana Nechiman. Gana Hada, ya les dije que era ser pobre. Entonces, era pobre, pero, Chiman es pero.
Chakago o chakada significa ser bueno, agradable. Y chinchol jesoyo, amistoso. Era amistoso. Ajá. Entonces, la siguiente, onunal. A. O. O. Nu. Na. Nal. Ga. Num. Espera, la otra es. Yo. Sa. ¿Alguien más quiere leer? ¿Quieres leer? 어느 날 그는 숲속으로 들어갔는데 호랑이를 만나게 되었어요. Ya, muy bien. Entonces, bueno, aplausos. Lo hizo muy bien. Entonces en la segunda oración se enfoca en ese, o sea, en ese leñador, Namukun. La siguiente oración, Onunal, es como un día, Kunun, él, Sub significa como bosque, Sokuro, dentro del bosque, Sok es como dentro, Duro Ganunde, dentro del bosque, pero Horan Irul, Mandage de Osoyo, terminó conociendo a un tigre, Horan Irul. Ahí aplican el rul, conoció al tigre. Entonces, como en esta oración se enfrasca en lo que él, o sea, lo del leñador, por eso ponemos gu, porque ya sabemos de quién está hablando, están hablando de un hombre. Entonces, por eso usamos gu, kunun. O sea, sobre esa oración, el tema es ku, ¿verdad? Entonces, en la siguiente, ¿quién quiere leer? 호랑이는 사모콘을 보자 어hen하고 올부치떴어요. Entonces, 호랑이는 나무꾼을 보자 어흥하고 울부짖었어요. Ahí, esa oración, ¿sobre quién se va a tratar? Sobre el tigre, porque tiene nun. Entonces, el tigre, al ver al leñador, Ohun Hago, Ohun es como hacen los tigres. Ohun Hago hizo, o sea, ¿cómo hacen los tigres? Ajá, gruñir. Ulbu chichosoyo, gruñó al ver al leñador. ¿Ok? Entonces, eso es un ejemplo de que en la primera oración va a ir con iga, porque es una nueva información. Ya en la siguiente, como ya saben de lo que se va a tratar, van a estar especificando y por eso usan un o nun. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver un video que también tiene como ejemplos lo de iga y un nun.
오케이, 안녕하세요. 고맙습니다. Mientras la profesora esté anotando todo el contenido de la canción, para dar anuncio rápidamente, ok. Sobre como conferencia o seminario que yo mencioné sábado pasado, lo que va a suceder en Sport. No sé si yo hablé, ¿verdad? Sábado pasado, mencioné un poco. Yo pensé que era en la mañana que se realizaba, pero era en la tarde, o sea que como martes 13 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde hasta 6. Y allá en el campus Prosperina, ok, de la Sport. Entonces, como va a haber conferencia con el tema de paz en Corea y creo que el desarrollo bilateral entre Corea y Ecuador. Entonces, va a haber como 3 o 4 doctores que van a tocar sobre el tema. Y después de eso, como la vez pasada avisé, según lo que escuché, que va a haber la comida coreana. Yo pensé que solamente una cosa, pero según lo que escuché son 3 cosas, pero no sé cuáles son 3 cosas, pero dice que va a haber algo de comer. Kimchi no creo porque eso huele muy fuerte y ustedes pueden aguantar porque dices, amamos cultura. Pero alguna persona que todavía no conoce nuestra cultura y por ahí, cuando huele kimchi, le da susto, ¿ok? Porque olor muy diferente de lo normal que ustedes han olido. Entonces, según lo que escuché, eso, y también van a dar un vaso, ese tamaño para tomar leche, ¿verdad? O café. No sé, según lo que escuché hasta aquí, pero todavía no está bien concreto, así que próxima semana voy a preguntar y conversar para que puedan, digamos, tener algo más concreto. Otra cosa que como he venido anunciando sobre el ensayo que estamos haciendo después de la clase de ustedes a las 5 para preparar la Navidad, la presentación que vamos a hacer en Navidad acá en la mañana con la comunidad coreana. Entonces, por si acaso alguien quiere quedarse, puede quedarse y también puede participar también sin ningún obstáculo. Si no sé bailar, no sé cantar, ¿quién sabe que usted no sabe cantar o no sabe bailar o danzar, digamos? Nadie puede decir nada, digamos, ¿okay? De repente puede hallar su talento escondido, ¿ok? Como una piedra original de la cual puede nacer como diamante, ¿no es cierto? Así que no se desanimen tanto de eso. Y otra cosa que mañana nosotros tenemos un culto especial en la noche, aunque como por ser horario tarde, creo que no es tan fácil para alguien llegar. Entre 6 y 8 tenemos un culto de adoración y alabanza con un pastor invitado ecuatoriano. Entonces, a mi esposa está preparando mandú. ¿Cuánto conoce mandú? ¿Cuánto conoce mandú? ¿No conoce mandú? Tipo wantán. ¿Conoce wantán? Así, sí. Hay más o menos de acá, ¿no? Wantán, o sea que no es frito, sino tipo hervido, ¿sí? Entonces, mi esposa mañana está preparando unos 500 de eso para que podamos comer después de culto. Alguien preguntó ahora en Facebook, ¿y cuánto cuesta? Me dicen. No, es gratis. O sea que mi esposa está preparando eso para mañana. Así que, ya que tengo hambre, está saliendo ya. Así que yo admiro mucho de mi esposa, especialmente mandú. Yo no como mandú, porque no es mi estilo, pero yo como mandú de mi esposa sí, todos los días. Así que les doy esa invitación para que pueda recordar. Y otra cosa que creo que algo que se me pasó fue, yo di ahora anuncio de eso y esto. Sí, creo que ya di los 3, ¿ok? Otra cosa, por si acaso, si alguien, ¿cuántos están viendo los videos? Pero según lo que yo veo que en el grupo está solamente 50, 60 personas nomás. Yo sé que acá tenemos cerca de 100 personas, pero ¿quién todavía no se adjuntó al grupo? Por favor, porque estamos subiendo los videos de toda la clase anteriores para que puedan revisar, repasar
y para que no estén perdidos, ¿ok? Así que busque otra vez, por favor, por Facebook, ¿ok? En mi cuenta de Evangelio Pleno, o revise sus emails a donde yo envié los enlaces de sus clases, ¿ok? Solamente era eso, ¿ok? Y entonces, aquí es otro ejemplo, que cuando se da información nueva, van a poner i o ga, y ya después de eso, que la información nueva, ustedes van a utilizar un o nun. Al inicio de la canción dice, ¿cómo se marí ga, han jibe hizo? ¿Cómo se marí? Es como familia de tres osos. Mari es, en coreano para contar cosas, cada cosa tiene algo, es como en chino, unidad, es como uno, uy, es como, me asusté. Es como una unidad, es como una unidad. Entonces, para contar animales se utiliza mari. Y entonces C es tres, entonces familia de tres osos. Han chip, ya les dije antes que es casa. Entonces una casa, están. Iso es estar. Entonces una familia de tres osos están en una casa. Entonces ahí nombran los miembros, apagón, omagón y agigón. Gom es oso. Entonces papá oso, mamá oso y bebé oso. Agi es bebé. Entonces ya después que nombran los miembros de la familia, ya se van enfocando en cada uno. Entonces, apagón. El tema de esta oración es apagón, o sea, el papá oso. Entonces, apagón tun tun he. Tun tun hada significa ser gordo. Entonces, papá oso es gordo. En la segunda oración ya no es sobre papá oso el tema, sino sobre mamá oso, osa. Entonces, omagón es nalshin, hada significa ser flaca o delgada. Es más como, o sea, estar flaca, pero no al punto de ser desnutrido, porque si hay otra palabra así como que muy, muy flaca, que es malada, o sea, eso ya es como muy, muy flaco. Entonces, omagón nalshin es delgada. Entonces, el tema de esta oración es sobre mamá osa. Y la última, agigom, sobre bebé oso. Nomu significa mucho. Kiopta, kiopta es un verbo irregular. Entonces, en semiformal, esto está en informal. Entonces, kiowa significa ser lindo. Entonces, el bebé oso es muy lindo. Entonces, vamos a leer de nuevo. Gom se mariga. Han chibe hizo. Apagón, omagón, agigón. Apagomon, tun tun he. Omagomon, nalshine. Agigomon, nomu kiowo. Kiowo. Y entonces vamos a escuchar de nuevo la canción. Ya la pueden entender esta canción. Es muy fácil. Entonces, vamos a escucharla de nuevo.
ahí dice Egi, sino que Egi es como un poco más, como más bonito de decir que Agi. Entonces es lo mismo, Agi y Egi es lo mismo. Entonces, y la última parte de Hichuk significa como, es una expresión para decir que algo es muy bonito o que lo está haciendo bien. La última parte de Hichuk, Chal Handa. Chal Handa es Chal significa bien y Handa significa hacer. Entonces, Chal Handa lo haces bien o lo estás haciendo bien. Entonces, Hichuk, Chal Handa. Entonces, esa canción. Entonces eso, otro ejemplo, el último, sobre las partículas iga y un nun, con respecto cuando, así que primero sale iga y luego un nun. Dice, vamos a decir que yo acabo de hablar sobre una manzana. Entonces el artículo indefinido una se pone delante de la manzana. Hagan de cuenta que ese una va a ser i o va a ser ga, ¿ya? Y luego cuando yo empiezo a hablar sobre la manzana, ya ese una desaparece y yo digo la. Hagan de cuenta que ese la es un o nun, ¿ok? Entonces, hagan ese ejemplo en su cabeza. Ustedes van a hablar sobre una cosa y luego esa cosa, ustedes le van a poner la después cuando ya la están describiendo. Así mismo es en coreano, ¿ya? Hagan de cuenta eso. Eso es el último ejemplo que les puedo dar. Entonces, ayer me compré una manzana y la manzana estaba muy deliciosa. Ya ahí ven cómo cambia el artículo. Primero era una y luego viene la. Entonces así van a trabajar con, ¿cómo se llama? Con las partículas en coreano. Entonces les pido que, yo les voy a enviar estas diapositivas y les pido que revisen y de nuevo, por si acaso no me entendieron nada, pueden revisar de nuevo y ya si tienen alguna duda me pueden escribir y bueno, se las contesto, o si no la próxima semana. Y también hablando de la próxima semana, ¿qué hora es? Ya hablando de la próxima semana, estén al pendiente esta semana sobre las noticias porque no sé si pueda venir la próxima semana, entonces pueda que haya un reemplazo. Yo definitivamente no puedo venir, entonces estén al pendiente si es que va a haber clases o no va a haber clases por la página de Facebook o por el grupo Evangelio Pleno. Entonces estén al pendiente si es que va a haber clase o si no va a haber, ¿ya? Igual yo también les estaré diciendo en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Si va a haber clase o no. Y también hablando sobre después de esta semana viene el feriado, el de noviembre. Entonces, esto ahora va a quedar a decisión suya, silencio por favor, va a quedar a decisión suya si quieren clases o no quieren clases ese feriado. ¿No quieren o sí? No, yo tampoco quiero, entonces no va a haber clase. Así que si la próxima semana yo no puedo venir y no puedo obtener reemplazo, van a tener vacaciones por 2 semanas, ¿ya? Pero después de las vacaciones viene la lección, así que por favor vengan estudiando. Lección de vocabularios, de todo lo que hemos visto, ¿ya? Incluidos los vocabularios. Y bueno, eso es todo. Así que tengan un feliz feriado de 2 semanas. Y por favor estudien, que aún hay personas que no pueden aún leer. O sea, no les pido que lean así de corrido, como lo hizo muy bien la chica de allá, pero traten ya de reconocer cada consonante y pronunciarla sílaba por sílaba. No les pido que pronuncien todo corrido, sino sílaba por sílaba, pero veo que no pueden ni eso, entonces por favor estudien, ¿ya? Entonces, los deberes antes de irse.